Un cordial saludo. Soy Martín Vázquez, médico internista y endocrinólogo de la ciudad de Medellín. Y hoy quiero compartir en este espacio con ustedes la relación que tenemos entre diabetes y obesidad. Dos hermanitas que van de la mano y que van haciendo sus estragos en el mundo. Podemos ver cómo día tras día incrementa el número de pacientes con diabetes. Esperamos que sigan aumentando, lo cual no es para nada una buena noticia. Por el contrario, sabemos todos los costos que esto implica para los sistemas de salud, para los pacientes y para la sociedad. ¿Por qué? Porque es que detrás de esta diabetes y esta obesidad viene una gran cantidad de complicaciones. Lastimosamente, la gran mayoría de los pacientes que tienen diabetes están mal controlados. Y vemos entonces cómo aparecen los eventos cardiovasculares, los problemas renales y las complicaciones microvasculares. Pero ¿de dónde vienen esas alteraciones de la glicemia? Obviamente tenemos que considerar que hay una base genética. Por ahí decían que uno solamente se enferma de lo que heredó. Pero adicionalmente hay un factor ambiental supremamente importante que influye en la aparición de los trastornos de la glicemia. Y en esta imagen donde vemos un globo que se está hinchando, que se está inflando, que ya no da la cinta métrica para medirlo, queda claro que aunque hay múltiples factores en la fisiología de la diabetes mellitus tipo 2, la ganancia de peso, de grasa, cumple un papel fundamental. Porque si miramos, la ganancia de peso influye en muchos de estos parámetros fisiológicos que están alterados. Hay disminución en la secreción de insulina por las células beta, hay incremento en la secreción de glucagón, hay aumento en la producción de glucosa en el hígado, hay disminución en el efecto incretínico, hay aumento en la lipólisis, aumento en la resorción de glucosa, deterioro en la regulación del apetito y disminución de la absorción de glucosa por el músculo. Todo esto aparece en la diabetes mellitus tipo 2, pero detrás de esto está siempre la obesidad. Y es que no podemos desconocer que de la mano del incremento de obesidad que se va dando en el mundo va apareciendo la epidemia de diabetes que hoy conocemos. Ustedes aquí pueden ver en la imagen que estamos teniendo en la parte superior cómo va incrementando la obesidad en la medida que los colores se van poniendo más oscuros en los Estados Unidos. Y abajo podemos ver cómo va incrementando la diabetes de igual manera en colores oscuros mientras más prevalencia de diabetes tenemos. Y es calcado el mapa. Mientras va aumentando la obesidad, va aumentando la diabetes. Tenemos estudios que nos muestran esto. Ustedes ven acá un par de estudios bastante interesantes donde se separan hombres de mujeres y vemos cómo la ganancia de peso en la adultez se correlaciona con el incremento de riesgo de diabetes. El riesgo incrementa exponencialmente, pero aún ganancias de peso leves cuando ya somos adultos incrementa el riesgo de desarrollar esta enfermedad. Miremos acá estudios de hombres seguidos por 10 años y de mujeres seguidas por 18 años. Y ustedes claramente pueden ver que cuando pasamos de 5 kilos de ganancia de peso se dispara el riesgo relativo de desarrollar diabetes. ¿Pero qué podría explicarnos esto? ¿Cómo entender que la obesidad nos puede incrementar el riesgo de desarrollar diabetes? Todo está en la disfunción del tejido adiposo. Miren, el exceso de tejido adiposo termina alterando la función de los adipocitos. Los adipocitos no son dañinos, son necesarios. Nos han permitido a lo largo de 3 millones de años sobrevivir en la forma que ellos almacenan energía. Anteriormente no teníamos nevera ni posibilidad de comer como comemos hoy. Era fundamental tener un tejido adiposo que nos ayudara. Sin embargo, cuando este tejido adiposo está en forma excesiva, comienzan los desastres. Lo primero que tenemos cuando está aumentando el contenido de grasa a nivel de los adipocitos es una hiperplasia. Esa hiperplasia es mediada por reclutamiento y proliferación de precursores. Después de esta hiperplasia aparece hipertrofia. Esta hipertrofia debería ser seguida por la generación de tejido vascular que fuera nutriendo este tejido adiposo, que necesita obviamente nutrición y oxígeno. Sin embargo, cuando tenemos un crecimiento exagerado de este tejido adiposo, es imposible para el tejido vascular nutrir en forma apropiada estos adipocitos. Esto lleva a isquemia y lleva a apoptosis. Ese tejido adiposo se va volviendo necrótico e inflamatorio. Esto estimula la infiltración de macrófagos activados y se activa una respuesta inflamatoria. Y esta inflamación comienza a generar resistencia a la insulina.
La gráfica que ustedes ven acá en este momento muestra todo ese continuo. Desde el tejido adiposo sano en el lado izquierdo vemos cómo se va hipertrofiando. Posteriormente la expansión que va teniendo no es acompañada de la generación de nuevos vasos sanguíneos y posteriormente el tejido adiposo que tenemos es un tejido adiposo con partes necróticas, que está hipóxico y que es inflamatorio. En esta imagen que ven acá vemos en el lado izquierdo el funcionamiento del tejido adiposo sano. Ustedes ven que allí hay células del tejido inmune, donde hay macrófagos M2, donde hay eosinófilos y se producen sustancias. Pero esas sustancias que se producen allí generalmente son beneficiosas. Un ejemplo es la adiponectina, que todos sabemos que disminuye la resistencia a la insulina, que protege el funcionamiento endotelial, que evita eventos cardiovasculares. Y en el lado derecho vemos el tejido adiposo del paciente que tiene obesidad. Claramente vemos que está más grande y cómo cambian las células del sistema inmune allí. Ya no son macrófagos tipo M1, sino que son M2, sino que son M1. Ya no hay eosinófilos, sino neutrófilos. Y las sustancias que se producen son deletéreas. Hablábamos de adiponectina y resulta que en este tejido adiposo del paciente obeso ya no se produce adiponectina, pero sí se produce resistina, que produce resistencia a la insulina. Hay incremento de una serie de adipoquinas y de ácidos grasos libres. Se aumenta el factor de necrosis tumoral alfa, la interleuquina 1 beta, la interleuquina 6. Todo esto termina generando una inflamación sistémica y crónica en el paciente con obesidad, resistencia a la insulina, disfunción endotelial y riesgos de complicaciones metabólicas. Esta acumulación exagerada de tejido adiposo entonces y este cambio que ocurre en el funcionamiento de dicho tejido termina generando un bajo grado de inflamación crónico y se incrementa el riesgo de hiperlipidemia, hipertensión, diabetes y eventos cardiovasculares. Ahí vamos entendiendo entonces cómo esa ganancia de peso desencadena toda una cascada de eventos que va a terminar con estas complicaciones. Y vemos las complicaciones. Miren, la grasa abdominal acelera la progresión de la aterosclerosis por décadas. El paciente con obesidad presenta eventos cardiovasculares mucho más temprano que el paciente que no tiene obesidad. Hay una relación clara entre obesidad y falla cardíaca, que depende de la magnitud de la obesidad. La obesidad abdominal es un factor de riesgo independiente para enfermedad cerebral isquémica y hemorrágica. Cuando tenemos obesidad se dispara la hipertensión. La resistencia a la insulina y la hiperinsulinemia conlleva de por sí a retención de sodio y esto expande el volumen intravascular. Aumenta la resistencia vascular sistémica contribuyendo a hipertensión. Y el sistema simpático tiene que sobreactivarse para compensar el aumento de las demandas metabólicas para poder llevar la suficiente cantidad de nutrientes a un tejido corporal aumentado, tanto el magro como el graso. Entonces, en este escenario tenemos un paciente que está ganando peso, que tiene una alteración en el funcionamiento de sus adipocitos y aquí aparece la resistencia a la insulina. Esa resistencia a la insulina lleva entonces a la tendencia a que se acumule la glucosa en la sangre. Pero inicialmente tenemos la capacidad de defendernos, ¿sí? Aunque tengamos obesidad es muy probable que por muchos años no tengamos alteración de la glicemia. ¿Por qué? Porque hay un trabajo exagerado de ese páncreas produciendo más y más y más insulina para compensar, que durante muchos años lo logra en forma exitosa. Sin embargo, cuando hay cierta predisposición genética, ese páncreas se agota. Es como si se cansara de tanto trabajar. Y esto va generando apoptosis, muerte de las células beta. Y se estima que cuando comienzan a morir esas células beta y hay más de un 50% de células ya agotadas, es imposible cubrir los requerimientos de insulina que se necesitan y se incrementa la glicemia, dando como resultado la aparición de hiperglicemia y diabetes. ¿Perder peso tendría algún impacto en este escenario? ¿Mejorarían algo? Claro que sí. Miren, de hecho, en pacientes que ya tienen diabetes, se ha demostrado en múltiples estudios los beneficios. En este estudio que les referencio acá del año 2011, que es prospectivo,
La pérdida de peso en pacientes diabéticos tipo 2 mejoró el control glicémico, mejoró la presión arterial, disminuyó la progresión de la enfermedad como tal, bajó el riesgo de eventos cardiovasculares y el riesgo de cáncer. Entonces, definitivamente aquí vemos evidencia de que bajar peso es beneficioso. En el estudio Luca-Head, en el que se tomaron pacientes con diabetes y que tenían sobrepeso y obesidad y se les hizo intervenciones intensivas en el estilo de vida, se encontraron beneficios de la pérdida de peso. Primero, una mejoría en las cifras de hemoglobina glicada. Los que recibieron un manejo intensivo, pues obviamente perdieron más peso que aquellos que recibieron un manejo convencional. Se presentó mejoría de todos los factores de riesgo cardiovascular, excepto el LDL, y en este estudio particularmente no se encontró disminución de los eventos cardiovasculares. Pero en todos los otros, incluyendo la necesidad de medicamentos, sí hubo mejoría en los del grupo intensivo. Es importante perder grasa. Por ende, no simplemente perder peso, sino que las formas como busquemos dicha pérdida de peso es importante. Debemos combinar intervenciones tanto nutricionales como de ejercicio para bregar a que la masa magra se mantenga. Y no necesitamos pérdidas masivas de peso para tener beneficios. Con pérdidas moderadas o incluso pérdidas que podríamos considerar pequeñas, hay grandes beneficios en la salud de nuestros pacientes. No se trata de buscar pérdidas estéticas, se trata de recuperar la salud. Miren ustedes cómo disminuir 2.5 centímetros, 1 pulgada del diámetro de cintura en un paciente que tiene diabetes y obesidad, mejora el control glicémico, mejora la presión arterial y mejora el perfil lipídico. Y pérdidas muy modestas, del 2 al 3% del peso corporal, que se logren sostener al menos un año, tiene una mejoría importante en marcadores clínicos, en la presión arterial, en los triglicéridos y en la glicemia en ayunas. Esta imagen que ustedes ven en este momento es el impacto que tiene la pérdida de peso en la resistencia a la insulina. Claramente vemos cómo en la medida que perdemos peso disminuyen los niveles de insulina, por ende está disminuyendo la resistencia a la insulina. Y vemos que inclusive cuando se pierden hasta 2,5 kilos, que no es mucho, sí hay una mejoría significativa en dicha resistencia. Obviamente a mayor pérdida de peso, mayor beneficio. Pero lo que quiero yo resaltar acá es que cualquier pérdida de peso sostenida en el tiempo es bienvenida. No debemos despreciar cualquier pérdida de peso que logren nuestros pacientes. En esta diapositiva podemos ver cómo perder peso en pacientes diabéticos disminuye también la mortalidad. Incluso con pérdidas que no son muy masivas, que van entre medio y 4 kilos de peso, tenemos una disminución estadísticamente significativa de la mortalidad. Y vemos un gran beneficio cuando la pérdida de peso va alrededor de 15 kilos. Llamativamente en este estudio, cuando se perdía más peso, ya no había dicha disminución en mortalidad, probablemente porque pérdidas más masivas en este estudio eran pérdidas involuntarias, dadas más por otras enfermedades como cáncer y falla cardíaca que por el esfuerzo voluntario del paciente por perder peso. Estas implicaciones clínicas han dado como resultado que en las guías de manejo de diabetes de las asociaciones americanas y europeas, la pérdida de peso y los cambios terapéuticos en el estilo de vida ocupen lugar de privilegio y siempre se recomienda intentar que nuestros pacientes pierdan peso. Ustedes pueden ver acá en aquellos pacientes que no se tiene una enfermedad cardiovascular establecida, se habla que debemos buscar combinaciones de medicamentos que permitan la pérdida de peso. En este caso se recomienda utilizar, más allá de la metformina, los agonistas del receptor de GLP-1 y los inhibidores del SGLT2, pues este par de familias se han asociado con la pérdida de peso, fundamental en todos los pacientes que tienen diabetes. Cuando ya tenemos la combinación de metformina más uno de estos dos y no logramos unas metas apropiadas, la tercera línea de medicamentos sería utilizar el otro que no estamos utilizando. ¿Cómo así? Si ya tengo metformina más agonista de GLP-1, el tercer medicamento recomendado si hay obesidad es inhibidor del SGLT2. Y si por el contrario ya tenemos metformina e inhibidor del SGLT2, el tercer medicamento a recomendar en pacientes con obesidad en el manejo de su diabetes es el agonista de GLP-1.
¿Qué podemos concluir entonces para finalizar esta charla? Que las disglucemias y otras patologías metabólicas tienen un origen común y es el exceso de tejido adiposo. Dicho exceso de tejido adiposo genera un ambiente a favor de la inflamación, la resistencia a la insulina y la disfunción endotelial. Dado el beneficio de la pérdida de peso en los pacientes con diabetes, este debe ser un objetivo terapéutico y los medicamentos que debemos utilizar en este contexto deberían contribuir al fin de perder peso. Muchas gracias por su atención.